Lolita Flores, una de las figuras más emblemáticas de la música y el entretenimiento en España, ha sido siempre un símbolo de fuerza y determinación. Con una carrera consolidada y una personalidad que ha cautivado a generaciones, su vida personal ha sido durante años un misterio cuidadosamente protegido. Sin embargo, en una entrevista reciente que rápidamente se convirtió en el acontecimiento mediático más comentado del año, Lolita decidió romper su silencio y compartir aspectos íntimos de su vida que nadie, ni siquiera sus seguidores más leales, habría podido imaginar. Desde el primer momento, el ambiente en el plató era único. La cantante, conocida por su carácter reservado, dejó entrever que esta vez sería diferente. Con una mezcla de serenidad y emoción contenida, comenzó a relatar episodios de su vida que hasta ahora solo formaban parte de su memoria más personal. Hay cosas que llevas dentro durante tanto tiempo que, cuando por fin hablas de ellas, es como liberar un peso enorme, comentó con una voz que, aunque firme, denotaba una profunda carga emocional. La entrevista comenzó con un repaso a su trayectoria artística, a sus éxitos en la música y el teatro, y a cómo logró convertirse en una de las artistas más queridas de España. Sin embargo, no tardó mucho en abordar lo que realmente había llevado a Lolita a conceder esta entrevista: su relación con el torero Francisco Rivera Paquirri, el hombre que marcó una etapa crucial en su vida. Cuando lo conocí, sentí que no había nadie más en el mundo. Era joven, ingenua quizás, pero el amor que compartimos fue real, fue único, confesó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Lolita describió su relación con Paquirri como un amor apasionado pero complicado, lleno de altibajos y presiones externas. Por un lado, estaba ella, una artista en pleno ascenso, lidiando con las exigencias de su carrera y la constante atención de los medios. Por otro lado, estaba él, un torero de renombre que enfrentaba los peligros de su profesión y la intensa mirada de la opinión pública. Éramos dos jóvenes intentando encontrar un equilibrio en medio de un caos que no controlábamos del todo, explicó. El relato tomó un giro inesperado cuando la cantante, con una sinceridad desgarradora, reveló un secreto que había guardado durante más de 3 décadas. Estaba embarazada cuando Paquirri falleció. Nadie lo sabía. Ni mi madre, ni mis hermanos, ni siquiera mis amigos más cercanos. Era algo que solo yo conocía, y que decidí mantener en silencio porque no veía otra opción, declaró, mientras el plató entero guardaba un respetuoso silencio. La muerte de Paquirri fue un golpe devastador para Lolita. Perderlo fue como perder una parte de mí misma, admitió. Pero lo que nadie sabía es que, además de enfrentar el dolor de su pérdida, también tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: dar a su hija en adopción. Fue la decisión más dolorosa que he tomado jamás. Pero en ese momento pensé que era lo mejor para ella. Mi carrera estaba despegando, y yo no podía ofrecerle la estabilidad ni el cariño que necesitaba, confesó con la voz quebrada por la emoción. El peso de esta decisión la acompañó durante años. Aunque trató de seguir adelante, el recuerdo de su hija nunca dejó de estar presente. No hay día en el que no piense en ella, reveló. A pesar del tiempo transcurrido, la culpa y el dolor seguían siendo parte de su vida. Hablar de ello, aunque difícil, fue para Lolita un acto de liberación. Siento que ha llegado el momento de contar mi verdad, aunque abra heridas del pasado, explicó. Pero esta no fue la única revelación que dejó a todos impactados. Durante la entrevista, Lolita también lanzó duras críticas hacia la familia Pantoja, sugiriendo que hay secretos relacionados con Paquirri que nunca han salido a la luz. Hay cosas que se han ocultado durante años, y creo que es hora de que la verdad salga a la luz, afirmó, dejando entrever que su relación con el torero no fue la única faceta de su vida marcada por el misterio. Estas declaraciones encendieron las redes sociales, provocando una avalancha de especulaciones y debates. A medida que la entrevista avanzaba, Lolita continuó explorando los detalles de su vida personal y profesional, ofreciendo una perspectiva única sobre cómo el éxito y la fama pueden ser tanto una bendición como una carga. Recordó cómo, en medio del caos de su carrera, intentó encontrar un equilibrio entre su vida pública y sus luchas internas. Siempre he tratado de proteger mi intimidad, pero llega un punto en el que es necesario hablar, confesó. Hablar de Paquirri no fue un tema fácil para Lolita, pero sin duda alguna fue el más significativo de toda la entrevista. Sus ojos, cargados de una profunda emoción, brillaban con una mezcla de tristeza, nostalgia y gratitud mientras recordaba cada instante compartido con el torero que marcó su vida de una manera tan intensa. Él fue el amor de mi vida, y siempre lo será, declaró con una sinceridad que caló profundamente en los presentes, dejando claro que, aunque los años hayan pasado, el recuerdo de aquel amor permanece intacto, como si el tiempo no hubiera logrado desdibujar la fuerza de lo que compartieron. Lolita comenzó recordando cómo conoció a Paquirri en un momento en el que ninguno de los dos esperaba que sus caminos se cruzaran de una manera tan trascendental. Habló de esos primeros encuentros, llenos de risas, miradas furtivas y conversaciones que parecían no tener fin.
Era como si el tiempo se detuviera cuando estábamos juntos. Todo lo demás dejaba de importar. Era solo él y yo, y esa conexión que no se puede explicar con palabras, comentó con un aire melancólico que hacía evidente la profundidad de sus sentimientos. Según ella, lo que vivieron no fue simplemente un romance, sino un amor que trascendió las circunstancias y los desafíos que ambos enfrentaban en sus respectivas vidas. Lolita describió a Paquirri como un hombre apasionado, valiente y generoso, alguien que, a pesar de su fama y de las demandas de su profesión, siempre encontraba tiempo para mostrarle cuánto la valoraba. Recordó con ternura cómo, en medio de las intensas giras musicales y las corridas de toros, Paquirri hacía lo imposible por estar a su lado, aunque fuera solo por unas horas. Era un hombre que vivía con intensidad, pero también con una dulzura que me hacía sentir única. Nunca he vuelto a encontrar a alguien como él y creo que nunca lo haré, confesó con una sinceridad que dejó a todos sin palabras. La cantante también habló de los retos que enfrentaron como pareja. Ambos eran figuras públicas, constantemente en el ojo del huracán mediático, y eso añadió una presión inmensa a su relación. Había días en los que sentíamos que no podíamos escapar de las cámaras, de los rumores, de la gente que siempre quería saber más de lo que debía. Pero cuando estábamos juntos, todo eso desaparecía. Era como si creáramos nuestro propio mundo, un lugar donde solo existíamos él y yo, explicó, mostrando cómo, a pesar de las dificultades, lograron construir un vínculo que nada ni nadie pudo romper. Sin embargo, Lolita no pudo evitar emocionarse al hablar de los momentos más dolorosos que compartieron. La tragedia que marcó su historia de amor fue, según ella, una de las experiencias más devastadoras de su vida. La muerte de Paquirri no solo significó perder al hombre que amaba, sino también enfrentarse a un vacío que, hasta el día de hoy, no ha logrado llenar por completo. Cuando lo perdí, sentí que una parte de mí se iba con él. Fue como si el mundo entero se detuviera y nunca volviera a ser el mismo, confesó mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. En medio de su relato, Lolita recordó uno de los secretos más íntimos de su relación con Paquirri, el embarazo que mantuvo oculto durante años. Por primera vez, habló abiertamente sobre la hija que tuvieron juntos y que, debido a las circunstancias de aquel entonces, decidió dar en adopción. Fue la decisión más difícil de mi vida. Estaba embarazada cuando él murió, y sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No sabía cómo seguir adelante, cómo darle a esa niña la vida que merecía. Mi carrera estaba despegando, y el miedo de no poder ofrecerle estabilidad fue lo que me llevó a tomar esa decisión, explicó con una voz entrecortada por la emoción. Esta revelación dejó a todos en el plató sin palabras. Nadie esperaba que Lolita compartiera algo tan personal y desgarrador. Para ella, hablar de este tema fue un acto de valentía, una forma de liberarse de una carga que había llevado en silencio durante más de 3 décadas. No hay un solo día en el que no piense en mi hija. La he llevado en mi corazón todos estos años, y siempre será parte de mí, aunque nuestras vidas hayan tomado caminos distintos, confesó con un tono de profunda sinceridad. La entrevista, que comenzó como una conversación sobre su carrera y su legado, se transformó en un relato profundamente humano sobre el amor, la pérdida y las decisiones difíciles que marcan la vida. Lolita, con una honestidad que conmovió a todos, mostró una faceta de sí misma que pocos conocían, revelando no solo su vulnerabilidad, sino también su fortaleza. Siempre he sido una mujer de pocas palabras cuando se trata de mi vida personal, pero siento que ha llegado el momento de compartir mi verdad. No para buscar compasión, sino para mostrar que todos tenemos cicatrices, y que esas cicatrices nos hacen quienes somos, afirmó con una determinación que dejó claro que esta entrevista era mucho más que un simple relato. Era un acto de liberación. Para Lolita, hablar de Paquirri no fue solo un ejercicio de memoria, sino también una forma de rendir homenaje al hombre que tanto significó para ella. Él me enseñó muchas cosas, pero sobre todo me enseñó lo que significa amar de verdad. Y aunque ya no esté aquí, su amor sigue siendo una parte fundamental de mi vida, concluyó con una serenidad que solo puede venir de alguien que ha aprendido a aceptar las luces y sombras de su historia. Al final, la entrevista no solo tocó el corazón de quienes la presenciaron, sino que también dejó una lección profunda. La verdad, aunque dolorosa, es necesaria. Lolita Flores, con su valentía y su honestidad, recordó a todos que detrás de cada figura pública hay una persona con emociones, luchas y una historia que merece ser contada. Su relato no solo fue un testimonio de amor y pérdida, sino también un recordatorio de la fuerza que se necesita para enfrentar las heridas del pasado y caminar hacia el futuro con la cabeza en alto. El ambiente en el plató se tornó especialmente denso cuando la periodista, con una mezcla de expectación y cautela, formuló una de las preguntas más esperadas de la noche. ¿Sientes que finalmente este es el momento adecuado para compartir toda tu verdad con el mundo? Lolita, que hasta ese momento había mantenido un semblante sereno pero distante, pareció cambiar completamente su actitud.
Miró directamente a la cámara, con una expresión que combinaba determinación y vulnerabilidad. «Nunca fue mi intención hacerlo público», comenzó diciendo con una voz pausada, que resonó con una sinceridad difícil de ignorar. «Pero tras tantos años de silencio, sentí que ya era hora. No solo por mí, sino por todas aquellas personas que, como yo, han vivido bajo la sombra del juicio de los demás. Ya no tengo miedo. Hoy digo lo que pienso, porque creo que hay verdades que necesitan ser dichas». El público, que hasta ese momento había escuchado en un respetuoso silencio, reaccionó casi de inmediato a la intensidad de sus palabras. Un murmullo apenas perceptible recorrió la sala, y las cámaras enfocaron las expresiones atónitas de los presentes. La fuerza de la confesión de Lolita era innegable, y marcó un punto de inflexión en la entrevista. Lo que comenzó como una conversación aparentemente rutinaria sobre su trayectoria personal y profesional ahora se había transformado en un relato crudo, íntimo y profundamente humano. La periodista, percibiendo la oportunidad de profundizar, no dudó en hacer una segunda pregunta que elevó aún más la tensión del momento. ¿Crees que si Paquirri estuviera vivo, las cosas habrían sido diferentes? ¿Cómo habría influido en todo esto? La sala quedó en un absoluto silencio. Parecía que hasta el aire se había detenido, esperando su respuesta. Lolita cerró los ojos brevemente, como si buscara fuerza en lo más profundo de sí misma antes de hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz era suave, pero cargada de una nostalgia palpable. «Creo que sí. Paquirri hubiera querido que todo fuera diferente, pero la vida no nos dio esa oportunidad. No podemos cambiar el pasado, aunque a veces deseemos hacerlo. La vida nos jugó esa carta, y lo único que podemos hacer es aceptar lo que ocurrió». Por un instante, el plató entero pareció sumido en un trance emocional. Su respuesta, aunque breve, dejó entrever un dolor profundo, un dolor que aún cargaba después de tantos años. Era evidente que las heridas no habían sanado por completo, y el público sintió esa conexión directa con su sufrimiento. Algunos espectadores en el plató no pudieron contener los suspiros, y otros simplemente miraban a Lolita con ojos empañados, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento de honestidad pura. La periodista, lejos de detenerse, decidió seguir explorando ese terreno emocional. Con una mezcla de curiosidad y empatía, formuló una pregunta aún más personal. ¿Hay algo que nunca hayas contado sobre Paquirri y su familia? ¿Algo que creas que el mundo debería saber? Lolita respiró profundamente, como si esa pregunta hubiera tocado una fibra especialmente delicada. Paquirri no era solo un torero. No era solo la figura pública que todo el mundo admiraba, comenzó diciendo, mientras su voz adquiría un matiz más melancólico. Era un hombre lleno de contradicciones. Una persona que luchaba constantemente entre lo que el mundo esperaba de él y lo que realmente quería ser. Tenía un alma profunda, pero en muchos aspectos, rota. Vivió atrapado entre dos mundos, el de la fama y el de su verdadera esencia. Y eso nunca le permitió ser completamente libre. Sus palabras dejaron al descubierto una faceta de Paquirri desconocida para el público. Era una descripción que contrastaba radicalmente con la imagen de fortaleza y seguridad que el torero había proyectado durante su carrera. Lolita continuó, sus ojos brillando con una mezcla de recuerdos y emociones. Cuando nos conocimos, fue como un chispazo. Él tenía ese carisma que te atrapaba de inmediato. Pero también había algo más profundo. Una tristeza que siempre estaba ahí, aunque intentara esconderla. La presión de vivir a la altura de las expectativas ajenas lo marcó profundamente. Nunca se sintió completamente libre, y eso, a veces, lo hacía parecer distante. Las palabras de Lolita parecían dibujar un retrato completamente nuevo del hombre que el público creía conocer. No era solo el legendario torero, el ídolo de multitudes, sino un ser humano con sus propias luchas internas, sus miedos y sus contradicciones. La periodista, intentando suavizar un poco el tono, le preguntó: ¿crees que, si hubieras tenido más tiempo juntos, las cosas habrían sido diferentes? Lolita se tomó un momento antes de responder. A veces me lo pregunto, confesó, su voz quebrándose ligeramente. A veces me pregunto si podría haberle ayudado a encontrar la paz que tanto buscaba. Pero la vida no nos dio esa oportunidad. Y eso es algo con lo que he tenido que aprender a vivir. El ambiente en el plató era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las luces, que normalmente se sentían cálidas y agradables, ahora parecían más intensas, casi implacables, como si también formaran parte del interrogatorio emocional al que Lolita se estaba sometiendo. El público, compuesto por rostros atentos y en silencio, parecía contener la respiración mientras ella hablaba. Cada palabra que pronunciaba resonaba con una mezcla de emociones que iban desde la melancolía hasta la aceptación, desde la tristeza más profunda hasta un tenue rastro de gratitud.
Lolita había decidido romper su silencio después de años en los que los rumores, las especulaciones y las versiones ajenas habían intentado construir un relato que, hasta ese momento, nunca había tenido su propia voz. Había llegado con la intención de compartir su verdad, pero lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá. Sin quererlo, la conversación se había transformado en un ejercicio colectivo de memoria y empatía, un momento cargado de una humanidad tan palpable que hasta los miembros del equipo técnico parecían afectados. La periodista, una profesional acostumbrada a entrevistar a figuras públicas y manejar situaciones cargadas de tensión, esta vez se encontró ante un reto diferente. Aunque intentaba mantener la compostura, era evidente que las palabras de Lolita la conmovían profundamente. Con el tacto que exigía el momento, decidió cambiar ligeramente el rumbo de la entrevista. Era evidente que necesitaba un cierre que no solo fuera emocionalmente impactante, sino también reflexivo, algo que permitiera a Lolita transmitir el mensaje que llevaba dentro. Tras un breve silencio, formuló la pregunta que parecía flotar en el aire desde hacía varios minutos. ¿Cómo crees que Paquirri quería ser recordado? La sala entera pareció detenerse. Las cámaras enfocaron a Lolita, quien, lejos de responder inmediatamente, se tomó unos segundos para reflexionar. Su rostro mostró una mezcla de emociones: tristeza, nostalgia y, por momentos, una ligera sonrisa que parecía recordar tiempos mejores. Finalmente, con un tono de voz bajo pero firme, comenzó a hablar, y cada palabra parecía estar cuidadosamente escogida. Paquirri nunca quiso ser un símbolo, dijo al fin, con una calma que contrastaba con la intensidad de su mirada. Nunca quiso ser el mito que muchos han construido a lo largo de los años. Todo eso de ser una leyenda, no era algo que él buscara. Él solo quería ser feliz, y creo que eso fue lo que más le costó en esta vida. Hizo una pausa breve, no porque no supiera qué decir, sino porque parecía estar buscando la manera de encapsular en palabras algo mucho más profundo. La gente lo recuerda como el gran torero, y no les culpo, porque lo fue. Fue uno de los mejores en lo que hacía, y su talento era innegable. Pero para mí, sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas contenidas. Para mí fue mucho más que eso. Fue un hombre con una bondad infinita, con una sensibilidad que pocos llegaron a conocer. Y a pesar de todo lo que vivió, de todas las pruebas y obstáculos que enfrentó, siempre mantuvo una gran dignidad. Ese es el Paquirri que yo quiero que el mundo recuerde. No el mito, no la leyenda, sino el ser humano detrás de todo eso. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Nadie en el plató se movía, como si cualquier gesto pudiera romper el hechizo que Lolita acababa de crear con su confesión. La periodista, visiblemente emocionada, apenas lograba mantener su profesionalismo. Con la voz entrecortada, intentó articular una respuesta, pero comprendió que cualquier comentario sería insuficiente frente a la profundidad de lo que acababa de escuchar. El público, que hasta ese momento había contenido las emociones, comenzó a reaccionar. Primero, un tímido aplauso, como si temieran interrumpir la solemnidad del momento. Pero poco a poco, las palmas se intensificaron hasta convertirse en una ovación que resonó en todo el estudio. Fue un aplauso lleno de respeto y admiración, no solo por Paquirri, sino también por Lolita, quien había mostrado una valentía inusual al exponer su corazón de esa manera. Lolita permaneció inmóvil durante los aplausos. Su mirada, fija en algún punto del plató, parecía perdida en los recuerdos que había decidido compartir. No había en su rostro una expresión de orgullo o satisfacción, sino una especie de paz, como si finalmente hubiera encontrado un espacio para rendir homenaje al hombre que tanto significó para ella. Mientras las cámaras seguían grabando, la periodista decidió dirigir la conversación hacia el cierre definitivo, consciente de que cualquier intento de prolongar la entrevista podría diluir la fuerza de ese momento. Lolita, tus palabras han conmovido no solo a quienes estamos aquí, sino seguramente a todos los que nos están viendo desde sus casas. Gracias por compartir esto con nosotros, por abrir tu corazón y por mostrarnos una parte tan importante de la historia de Paquirri. Estoy segura de que este momento quedará grabado en la memoria de todos. Lolita asintió con una leve inclinación de cabeza, como quien sabe que ya no hace falta decir más. Había vaciado su alma con palabras que, aunque cuidadosamente seleccionadas, brotaban de un lugar muy profundo. Había cumplido con el propósito que la llevó a sentarse bajo aquellas luces que ahora parecían más cálidas, casi cómplices. En el silencio que siguió, la atmósfera se volvió casi palpable, cargada de una mezcla de respeto, admiración y emoción. Era un silencio que no pedía ser roto, porque hablaba por sí solo. Sabía que había llegado al corazón de quienes la escuchaban, que su mensaje había tocado fibras que a menudo permanecen escondidas, incluso en los momentos más emotivos. La entrevista, que en un principio parecía una oportunidad más para hablar del pasado, de los mitos y de los recuerdos compartidos, había tomado un rumbo inesperado. Se había transformado en un homenaje lleno de matices: amor,
pérdida, resignación y, sobre todo, humanidad. Cuando las luces del plató comenzaron a atenuarse, marcando el final del programa, una sensación de irrealidad invadió el ambiente. Los técnicos, acostumbrados a lidiar con cables, cámaras y micrófonos, parecían moverse con mayor lentitud, casi con reverencia, como si supieran que acababan de ser testigos de algo especial, de un momento que trasciende el entretenimiento para convertirse en historia viva. Las cámaras dejaron de grabar, pero la energía que llenaba el estudio se mantuvo, como si las palabras de Lolita aún flotaran en el aire, resistiéndose a desaparecer. Entre el público, muchos aún permanecían sentados, incapaces de moverse. Había rostros conmovidos, lágrimas silenciosas y expresiones de reflexión profunda. No era solo por las palabras de Lolita, sino por lo que habían representado. Una puerta abierta a la fragilidad, a las verdades que todos llevamos dentro pero rara vez nos atrevemos a compartir. Lolita permaneció unos instantes más en su asiento, con las manos entrelazadas sobre el regazo, como si todavía estuviera procesando la intensidad de lo vivido. No era la primera vez que hablaba de Paquirri, pero esa noche había sido diferente. Había compartido no solo recuerdos, sino también emociones que, durante años, habían permanecido guardadas en los rincones más privados de su corazón. Su mirada recorrió el plató, deteniéndose un momento en cada rostro, como si quisiera agradecer, de manera silenciosa, la atención y el respeto que le habían brindado. La periodista, que durante toda la entrevista había mostrado una mezcla de profesionalismo y humanidad, se acercó a Lolita para despedirse. Le ofreció un apretón de manos, pero Lolita, en un gesto espontáneo, la abrazó. Fue un abrazo breve pero lleno de significado, un acto que decía más de lo que las palabras podrían expresar. «Gracias», murmuró Lolita, apenas audible, antes de levantarse y dirigirse hacia los bastidores. En los camerinos, el ambiente era diferente. Allí, lejos de las cámaras y del público, la intimidad ofrecía un espacio para que Lolita pudiera relajarse. Sus asistentes la rodearon, ofreciéndole agua, palabras de apoyo y una toalla para secarse el rostro. Ella aceptó todo con una sonrisa cansada pero sincera. Sabía que esa noche había hecho algo importante, no solo por Paquirri, sino también por ella misma. Había encontrado una manera de reconciliarse con el pasado, de darle un cierre a ciertas heridas y de honrar, con palabras, a un hombre que había sido tan importante en su vida. Mientras tanto, en el exterior del estudio, los espectadores se dispersaban lentamente. Muchos conversaban entre susurros, comentando la entrevista con una mezcla de admiración y sorpresa. Algunos compartían recuerdos propios relacionados con Paquirri, mientras otros reflexionaban sobre la profundidad de las palabras de Lolita. Era evidente que lo que había ocurrido esa noche no se quedaría en ese plató. Las redes sociales ya comenzaban a llenarse de mensajes, clips y opiniones sobre la entrevista, asegurando que su impacto sería duradero. Esa noche no solo se habló de un hombre que se había convertido en leyenda. Se habló de la vida misma, de sus contradicciones, de sus momentos de luz y de sombra. Se habló del amor, de la pérdida y de la capacidad de encontrar sentido incluso en las heridas más profundas. Lolita había ofrecido una lección involuntaria, la de aceptar la fragilidad humana como parte esencial de nuestra existencia. Y aunque el telón había caído, el eco de sus palabras seguiría resonando, no solo en quienes la escucharon en directo, sino también en aquellos que, más tarde, conocerían su historia. En los días siguientes, las conversaciones sobre la entrevista se multiplicarían. Algunos la recordarían como un testimonio de amor incondicional, otros como un homenaje a la grandeza de un hombre, y otros, simplemente, como un recordatorio de lo que significa ser humano. Lolita, por su parte, se retiró esa noche a su hogar con una sensación de paz. Sabía que había cumplido con algo que llevaba mucho tiempo postergando. Al mirar su reflejo en el espejo, sonrió con tristeza, pero también con alivio. La historia de Paquirri había sido contada, pero esta vez desde su mirada, desde su corazón. Esa noche, más que un homenaje, había ofrecido un acto de amor.